Casi 7 menos cuarto de la tarde y entramos con este tercer bloque de un programa de miércoles. Tenemos ya mismo en comunicación telefónica con el compañero Federico Giuliani, quien es secretario general de ATE Córdoba y también es secretario general de la CTA Autónoma de Córdoba. Federico, compañero, ¿estás ahí? Luciana Córdoba te habla. Hola Luciana, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, todo el equipo y la audiencia. Hola Federico, un gusto, gracias por atendernos. ¿Quién habla? ¿Hilda? Hilda. Un gustazo, gracias por la invitación. No, a vos, gracias por atendernos y recibirnos. No, por favor, a disposición. Bueno, Federico, son varios los temas que tendríamos para abordar con vos, porque tu actividad es muy prolífica, sinceramente. Pero bueno, hay aspectos importantes que tiene que ver con una nota que le han presentado al gobernador de la provincia respecto a una posibilidad que ustedes reclaman, que es una adicional salarial de un importe determinado destinado a todo el personal de salud de la provincia. Sí, exactamente. Nosotros entendemos que en el marco del paro que ha habido del transporte a nivel urbano e interurbano, bueno, muchos compañeros y compañeros y compañeras claramente se imposibilitaron de trasladarse en el transporte público. Los supuestos remises o formas de movilidad que el Estado debería haber cubierto para que los trabajadores y trabajadoras puedan cumplir sus actividades nunca fueron cubiertos, y nos parecía justo que la primera línea de combate contra la pandemia, que son nuestros compañeros y compañeras de la salud pública, accedan a un complemento salarial de 8.000 pesos que al menos justifique o que equivalga a la plata y a los montos que gastaron para poder trasladarse a sus lugares de trabajo. Así que esta medida la entendemos que es justa, porque aparte hablamos del personal de primera línea que está altamente precarizado, que cobra salarios muy bajos, que no cuenta con los insumos de bioseguridad necesarios para combatir esta pandemia, este virus, y claramente carecen de estabilidad laboral la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la salud pública de Córdoba, sumada a la cantidad de carga horaria que tienen y de trabajo debido a la falta de personal. Así que bueno, es un combo de situaciones que entendemos que flexibilizan la tarea de enfermeros, de personal administrativo, de médicas, de personal de laboratorio, de radiólogas, bueno, de toda la primera línea que está ahí haciéndole frente al COVID-19, y bueno, fue presentada esta nota el día viernes de la semana pasada, y claramente hasta ahora no hay respuesta. ¿Ninguna comunicación? No, lamentablemente nosotros seguimos peleando por la libertad y la democracia sindical en el ámbito del Estado provincial. Eso tiene que ver primero con una voluntad política del Ejecutivo, pero segundo que se cumplan las legislaciones vigentes que hablan de la pluralidad gremial en el ámbito público. Eso no se respeta, y ATE no es convocado lamentablemente a las mesas de negociación paritarias para no solamente discutir salarios, que justo venimos, en el marco de una pandemia, se firmó una paritaria a la baja ya por marzo, a espalda de los trabajadores, en un contexto de aislamiento, y ahora se prorroga para octubre la discusión paritaria, cuando todos sabemos que las condiciones de los compañeros y las compañeras son cada vez más angustiantes, porque los salarios no alcanzan, porque la inflación sube, porque los alimentos no paran de incrementar su precio, porque las tarifas de Córdoba son las más caras del país. Así que bueno, en ese marco seguimos peleando en la justicia administrativa y políticamente la posibilidad de que ATE esté sentado en esa paritaria, pero bueno, todavía no
no hemos tenido una respuesta, insisto, por falta de voluntad del Ejecutivo de sentarnos ahí, pero entendemos que más temprano que tarde no les va a quedar otra que reconocer a ATE como un actor sindical más en la vida política y gremial del Estado provincial. Sí, a esto se suma lo que nos decía la compañera hace 2 programas atrás, la compañera Valentina Noroña, de que tampoco han convocado, digamos, orgánicamente a las organizaciones que representan a los trabajadores de la salud para escuchar sus opiniones frente al marco de pandemia y de crisis sanitaria que tenemos, o sea que no solamente es para las condiciones, sino que tampoco se los invita o se los convoca a la mesa donde se tienen que tomar decisiones que tienen que ver nada más ni nada menos que con la salud de los ciudadanos y las ciudadanas de Córdoba. ¿Hola? Parece que se le cortó. Se cortó la comunicación. ¿Se cortó? Sí, se cortó la comunicación, nos dicen, bueno, ahí ya van a estar. Vamos a intentar restablecer. Hola, compañero. Bueno. No, sí se le corta. Sí, claramente se le corta. Ahí van a tratar de volver a establecer la comunicación, ya que, bueno, tenemos varios puntos para hablar con el compañero, son varias las actividades sindical que lleva adelante como ATE y como CTA en la provincia de Córdoba. Bueno, recién nos estaba comentando de una nota presentada ante las autoridades de la provincia con respecto a un pedido de un suplemento salarial de 8.000 pesos, para nada descabellado, porque está basado en los servicios esenciales de quienes vienen trabajando. La falta de transporte y todo eso, que sobre todo en el interior también de nuestra provincia se ve muchísimo, porque como todos conocemos, hace más de 110 días el transporte interurbano no funciona, y esto hace que muchos trabajadores y trabajadoras no puedan llegar a sus domicilios. A ver, establecimos la comunicación, ¿nos escuchás? Hola. Fede, sí, yo los escucho. Lo que pasa es que, bueno, la distancia por ahí complica las comunicaciones, y estoy en el interior de la provincia. No, solamente más o menos de la mano de lo que planteaba la compañera de UTS, necesitamos armar comités mixtos, necesitamos que las organizaciones sindicales estén sentadas en la mesa de decisión política de las estrategias de salud que se van a implementar. Nosotros hoy vemos que hay mucha improvisación, sí, que hay mucha ineptitud por parte del Ministerio de Salud de Córdoba. Hay una falta de estrategia integral en el territorio, hay falta de comunicación del COE con respecto a la casuística. Nosotros, la verdad, que realmente nos desalientan los datos que nos dan, porque no los creemos reales. Para nosotros, al menos, hay inconsistencia entre lo real y lo que se informa. Sí, y bueno, en ese contexto los trabajadores necesitamos estar ahí. Sí, muchos sanitaristas están diciendo lo mismo, y evidentemente hay cosas que son confusas, hay alguna manipulación de datos que nos preocupan a todos y a todas, porque está en juego mucho más de lo que ellos toman en serio esta situación. Bueno, sí. Pasando a otra de las actividades que ustedes han tenido, que ha sido muy insistente, que es la reincorporación de las trabajadoras y trabajadores que fueron dejados cesantes durante los 4 años de la administración macrista. Bueno, tenemos entendido que algunas de estas gestiones que han hecho ustedes para la reincorporación han sido favorables, pero otras están todavía esperando. Sí, como bien planteabas, Hilda, nosotros tenemos una pelea de hace muchos años con respecto a este tema. Durante todo el macrismo la padecimos, quienes somos trabajadores del Estado Nacional. Hubo un desguace planificado de los organismos estratégicos del Estado, digo, en el control alimentario, en el control
la soberanía nacional, en la posibilidad de colaborar con los pequeños y medianos productores. Bueno, eso nos costó prácticamente 35.000 puestos de trabajo en el Estado Nacional durante el macrismo. Una de las campañas de Alberto Fernández fue la inmediata reincorporación de los trabajadores injustamente despedidos por Macri, por Cambiemos, que digo, la mayoría son obreros calificados con 15, 20, 30 años de antigüedad en la mayoría de los casos. Y bueno, desde diciembre nosotros asumimos ATE Córdoba en noviembre de este año, del año 2019. Hicimos una comisión que se llama Corredma, que es una comisión de registro y relevamiento de los despedidos en Córdoba de macrismo en el Estado Nacional. Nos arrojó la impactante cifra de 700 trabajadores y trabajadoras despedidas, en donde contamos fabricaciones militares de Río Tercero y Villa María, la Fábrica Argentina de Aviones, que es FADEA, la Secretaría de Agricultura Familiar, el INTI, el SENASA, la CNRT, diferentes organismos que fueron desguazados y con diferentes gestiones se fueron reincorporando por goteo, los 10 trabajadores del INTI, 3 en el SENASA, 1 en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, una compañera en la SAF, una en la CNRT, pero bueno, un ritmo la verdad que muy lento. Obviamente que el tiempo de la política no es los tiempos de los compañeros y compañeras, porque en la mayoría de los casos hablamos de una franja etaria de 40, 50 años en promedio, y en este mercado laboral, ¿quién te va a contratar para un trabajo? Y la mayoría que ha emprendido alguna cooperativa, algún negocio particular, en el marco de la pandemia se han fundido todos, y estamos ante una situación desesperante. Sí venimos de un anuncio que realizó ayer el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en donde tenemos el grueso de los despedidos y despedidas del macrismo en Córdoba. Estamos hablando de casi 500 de los 700, en donde, bueno, plantea la reactivación productiva de FADEA y de la fábrica militar de Río Tercero, en fabricaciones militares de Río Tercero con la fabricación de vagones Tolva, vagones para el ferrocarril, y en FADEA, bueno, reactivar el proyecto del avión Pampa. Para nosotros, más allá de que nos pone como un país de vanguardia en el tema de aviación, porque FADEA es la única fábrica en sus características en Latinoamérica que es estatal, nos permite estar a la vanguardia y con tecnología de punta poder disputar con otros países de la región la construcción y la venta de esos aviones. Ahora, es con los trabajadores y las trabajadoras despedidas adentro, por lo cual, bueno, nos ha generado mucha expectativa, y inmediatamente se han iniciado las gestiones con el Ministerio para tener una reunión con la conducción nacional, con la conducción provincial, a modo de, como lo planteó Rossi, de manera gradual empezar a reincorporar esos compañeros y compañeras. Así que, bueno, al menos entendemos que, si bien viene lento, con el esfuerzo de la lucha y seguir planteándolo con la agenda pública de la política, ATE está consiguiendo que de a poco estén volviendo los compañeros. De todas formas, yo siempre digo que así sea de a uno, la vuelta al trabajo, una familia que tiene un trabajo estable o que tiene la posibilidad de llevar un plato de comida a su mesa, es una familia que vuelve a tener dignidad. Sí, un puesto de trabajo es sí, puede cambiar la vida a una familia completa, obviamente. Totalmente. Es muy importante esto que decís vos, porque bueno, implica obviamente la reactivación de las fabricaciones militares y de FADEA, que fueron muy devastadas durante el macrismo, no solamente con los despidos y el personal calificado, como decís vos, sino también que en ese momento, en vez de ponerse a producir aviones o soberanía, estaban haciendo otro tipo de trabajo, como hacían vallas y esas cosas. Bueno, por eso me parece que es muy importante, bueno, que se lleve a cabo y se ponga en marcha con extremada urgencia la reincorporación de los compañeros para la reactivación bien de las empresas estas. Exactamente, porque en realidad cuando se corre el estado de la producción o del control o de la colaboración con la comunidad, entra en juego el negocio de los privados. En el caso del macrismo, los que hicieron negocios son los amigos de Macri. Eso está claro, porque
Fabricaciones Militares dejó de producir para la soberanía nacional, pero empezó a producir, como decías vos, chalecos antibalas para la represión de las fuerzas de seguridad del Estado, empezaron a construir pistolas, vallas, bueno, todo lo que tenía que ver para un aparato represivo que se armó para frenar la pelea en la calle del campo popular ante las políticas de avanzada del neoliberalismo. Nosotros creemos que esta pandemia lo que sí demostró es que necesitamos un Estado más presente, y es lo que nos indican todos los datos en el mundo. Fíjese usted que el imperio, que Estados Unidos con una falta de política pública en salud, hoy tiene desbandada la crisis del coronavirus, y los países que tienen un Estado más presente, con una salud pública de calidad, gratuita para la comunidad, es la que está ejerciendo, si se quiere, un control de la situación. Así que nosotros entendemos que lo que se viene después de la pandemia es la discusión de un Estado con un rol social activo, popular, al servicio de la mayoría y no al servicio del mercado financiero como tuvo los últimos 4 años de macrismo. Así que va a ser una tensión permanente, y nos parece que como movimiento obrero, en conjunto con las organizaciones sociales, con las organizaciones políticas, el movimiento feminista, hay que recuperar la cancha cuando todo esto pase, para que no seamos los laburantes los que paguemos la crisis que nos generamos, y que hoy estamos viendo que el capitalismo financiero, los grupos concentrados están permanentemente intentando no solamente sacar una tajada de toda esta situación, sino que nosotros seamos la variable de ajuste de la pandemia. Sí, plantean un claro retroceso en el tema de derechos. Lamentablemente las empresas a nivel privado, lo que decís vos, es la regla para ellos. Interpretan que la pandemia equivale a la eliminación de los derechos laborales, y de eso, bueno, hablamos en casi todos los programas nuestros, porque hay que estar atentos a que lo que vos estás diciendo se cumpla, o sea que todo lo que es la clase trabajadora, organizaciones sociales y los que estamos a favor de que el Estado tenga una presencia fundamental y de que vuelva a existir políticas de equidad en la distribución de los recursos, sea una realidad finalmente. Sí, nosotros estamos pero convencidísimos de que la pandemia le vino como anillo al dedo a las corporaciones económicas, a las patronales, para ajustar, suspender, despedir, incluso por más que hay decretos que lo prohíban, y claramente reducir salarios. Así que en ese contexto hay que seguir avanzando en la intervención de Vicentín, hay que expropiarla y ponerla al servicio del Estado y de la soberanía alimentaria, y claramente nosotros, de la línea de lo que plantea el Papa Francisco, es el no pago a la deuda externa por inmoral, por fraudulenta, y porque asfixia a los países emergentes o pobres como el nuestro, y claramente sacar de manera contundente y rápida el impuesto a la riqueza. No podemos seguir dando vueltas desde abril, que está en la agenda y no se discute y no se sanciona y no sale, y eso nos parece que demorar el impuesto a la riqueza nos lleva a tener que sacar más recursos del Estado para cubrir la crisis, cuando hay que sacarle a los que más tienen. Y vamos por un salario básico universal que por lo menos sea un piso de dignidad para ese 50% de la Argentina que hoy está bajo la línea de la pobreza. Totalmente, verdad. Por último, Federico, como vos también sos representante de la CTA Autónoma de Córdoba, tu impresión sobre la necesidad de unidad del movimiento obrero, de la clase trabajadora en general, para posibilitar aquellas acciones que determinen una relación de fuerza favorable a esto que estamos diciendo. Y es fundamental. Yo creo mucho en la unidad desde las bases. Creo que los trabajadores y las trabajadoras, codo a codo y con solidaridad, todos los días nos demuestran que hay que organizarse de manera contundente, de que hay que dejar de lado los individualismos, los personalismos, las mezquindades, y creo mucho en la unidad desde abajo, porque tal vez las unidades de superestructura son para hoy, para mañana no. Entonces, bueno, en ese marco hay que seguir fogoneando la construcción de la unidad, que entiendo no se decreta, que es una construcción, es colectiva,
es de abajo para arriba, lleva tiempo, es un proceso, pero no solamente nos parece que es posible, sino necesaria ante esta etapa política que se viene. Si realmente en este cambio de tiempo que hay en Argentina queremos avanzar en más Estado presente, más igualdad y en definitiva, para quienes venimos del peronismo, en construir más justicia social, necesitamos un campo popular unido, con propuestas no solamente en la acción, en la calle, que ahí creo que vamos a coincidir siempre, sino ya pasar a constituir un programa. A tener un programa en donde nosotros no solamente como laburantes nos dejemos subestimar por la clase política rentada, en donde te dicen, no, ustedes discutan como dirigentes gremiales salario, convenio colectivo y la colonia de vacación y nosotros discutimos el país. No, nosotros queremos discutir lo gremial, es lo inmediato, es nuestra táctica de todos los días, en los lugares de trabajo, pero lo estratégico es construir un programa que nos permita tener un país distinto y con los trabajadores y trabajadoras como protagonistas. Así que bueno, en ese marco hay un espacio en donde nosotros estamos participando, que es el manifiesto por la soberanía, el trabajo y la producción, en donde hay más de 110 organizaciones sociales, sindicales, y bueno, en este camino me parece que hay que transitarlo, insisto, sin tal vez apurar los tiempos, pero sí fogonear a que esto debe ser una necesidad y debe ser una realidad en la brevedad para poder enfrentar post pandemia y en la tensión clara, en la correlación de fuerza, cómo distribuimos la riqueza, porque siempre sigue siendo la discusión. Hay una gran torta que se la siguen llevando en gran parte los grupos concentrados, nacionales y las multinacionales, el capital financiero, y nos quedan las migajas para repartir entre los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, queremos disputar en serio esa renta, vamos a necesitar unidad, organización, solidaridad, pero lucha. Yo creo que lo que se viene no le vamos a poder escatimar a la pelea en la calle y a enfrentarnos contra ese enemigo poderoso que es el capitalismo y el neoliberalismo, y bueno, de esa forma poder construir esa sociedad justa, soberana para todos y todas que nos dejó esa generación del 70 como ejemplo, y bueno, que todos los días tratamos humildemente de aportar a esa sociedad. Muy bien, clarísimo, Federico, muy claro, bueno, muy contundente. Te agradecemos muchísimo la participación tuya. Vos perteneces a una generación nueva de sindicalistas y creo que es muy importante el aporte que haces y son muy importantes estas definiciones. Bueno, muchas gracias, Hilda, por la invitación. Estamos a disposición y ojalá que prontamente nos podamos ver y darnos un abrazo muy, muy grande. Así que le mando un saludo a toda la audiencia, a todo el equipo y nos vemos pronto. Bueno, gracias. Gracias, compañero. Un abrazo enorme. Chau, un abrazo. Bien, compañera. Que anden muy bien. Un abrazo grande. Chao, gracias. Bueno, así pasaban las palabras del compañero Federico Giuliani, quien es secretario general de ATE Córdoba y de la CTA Autónoma de Córdoba. Bueno, que nos estaba diciendo un poco el panorama sobre los trabajadores y trabajadoras del Estado, sobre todo de la provincia, y bueno, nos dejó una reflexión, la verdad que bastante interesante por lo contundente, por lo clara y evidentemente por lo comprometida. Y coincidimos totalmente en esos puntos.